Hola, continuamos con el desarrollo del módulo 4, donde abordaremos temas relacionados con nociones básicas de hidrometría. En este módulo se abordarán aspectos conceptuales sobre mediciones topográficas en los diferentes cauces superficiales y que complementan la información generada en las mediciones realizadas en las corrientes de agua. Las mediciones hidrotopográficas describen la conformación del terreno dentro del cauce natural y en sus alrededores, y conforma un estudio de base que permite inferir la forma como el agua se desplaza en el área o zona de análisis. Básicamente, las mediciones permiten encontrar diferencias de alturas para usar, de acuerdo a ellas, ecuaciones que describen la hidráulica y que dan la oportunidad de modelar la forma como el agua se desplaza en el cauce y eventualmente en zonas fuera de ella, de ser superada la capacidad hidráulica de la sección. Finalmente, se abordará la forma como se complementan estas mediciones para realizar la medición de caudales en las secciones a analizar. El ejemplo evidencia una modelación batimétrica del fondo de un río en un tramo específico. Las gráficas permiten visualizar la forma como cambia el lecho del río. En este caso, se encuentra levantada específicamente la zona del cauce y nos permite ver las diferentes variaciones en la profundidad y la forma como existen secciones del río que son más profundas que otras. La nivelación topográfica tiene por objeto hacer la medición de las diferencias de alturas verticales entre diferentes puntos basados en un nivel de referencia. En el caso de levantamientos de las secciones transversales para levantamientos hidrotopográficos, por lo general, las estaciones cuentan con un BM o benchmark o punto de referencia. En función de la precisión requerida, el BM puede contar con alturas arbitrarias o puede estar georreferenciado a un punto de coordenadas establecidas por el IGAC. No obstante, en términos de levantamientos y seguimientos sistemáticos a la sección, el BM debe ser construido en un sitio donde los niveles del agua no lo alcancen y que sea de fácil acceso. Adicionalmente, que permita el montaje de equipos para poder referenciarlo. Dentro de los procedimientos rutinarios en las visitas de inspección a las estaciones hidrológicas se debe hacer la nivelación de los limnímetros, lo que consiste en verificar que no haya cambios en los niveles del lecho o de los limnímetros instalados en la sección. Por ello, este tipo de mediciones y verificaciones deben ser adelantadas de manera regular y sistemática, partiendo del punto de referencia del BM, el cual no varía, y se verifica que las diferencias de nivel no hayan cambiado en relación a las visitas anteriores. De ser así, es necesario nivelar la sección de limnímetros. Es muy importante adelantar el procedimiento de nivelación en las estaciones hidrológicas para hacer seguimiento al comportamiento de la sección y a los limnímetros instalados en ella. Y de no contar con equipos de nivelación, en levantamientos sencillos que no representen mayor dificultad o complejidad, se puede optar por el uso de una manguera de niveles común. Con su uso, se podría transferir el nivel a fin de medir las diferencias de alturas desde el BM con cotas conocidas hasta cada uno de los diferentes limnímetros que conformen la estación. Finalmente, con el uso de una cinta o una manila abscisada, una mira topográfica y con el uso del nivel topográfico de ser posible, se puede conocer el comportamiento del fondo de la sección que se está analizando. Lo anterior si la profundidad del cauce lo permite y no compromete la seguridad del técnico hidromensor. De tal forma, los operadores instalan el nivel topográfico en un punto previamente referenciado e inician el proceso ubicando la mira, que es la regla graduada que permite observar las diferencias, en cada punto según el abscisado que se haya definido en función del ancho del cauce, definiendo de tal forma la distancia horizontal al punto de referencia y las diferencias en alturas, que son las distancias verticales entre el punto de referencia y cada uno de los puntos abscisados. Finalmente, terminando el proceso, dicha información
es plasmada o dibujada en un sistema de coordenadas, en donde en el eje X están expresadas las distancias horizontales a partir del punto de referencia y en el eje Y las diferencias de alturas o las distancias verticales del punto de referencia a los diferentes puntos en donde se generaron las mediciones de diferencias de altura. Este procedimiento, la batimetría, corresponde a la altimetría de las zonas sumergidas. En este caso, el slide nos está mostrando una batimetría levantada en la zona del tajamar occidental del río Magdalena y es homóloga a lo que vimos en el primer slide de la presentación. El procedimiento se usa para conocer el comportamiento del fondo de la sección que se está analizando. De ser posible y si la profundidad del cauce lo permite, se puede adelantar con el uso de un nivel topográfico. Conocer la forma del lecho del río y de las secciones donde se encuentran las estaciones de medición es una de las informaciones básicas para el cálculo de caudales. Adicionalmente, si es requerido la evaluación de los comportamientos hidráulicos en la corriente, que es la forma como se desplaza el agua a través del cauce, este tipo de información permite evaluar y caracterizar las diferentes variables hidráulicas que caracterizan el tramo en estudio. Las batimetrías se elaboran con diferentes metodologías. De ser realizado el aforo o la medición por vadeo, es decir, ingresando al cauce del río, se utilizan varillas graduadas para la medición de la profundidad. Si el aforo a realizar es de tipo suspensión, es decir, la medición se hace desde la parte externa del río en altura, se utiliza un sistema de malacate, de tambor por cable coaxial. El malacate es un equipo que cuenta con diferentes engranajes y permite el desplazamiento de los equipos desde la parte superior de la corriente hacia la parte inferior. Cuenta con un escandallo que es el contrapeso que se le pone al equipo y en la parte restante del cable se colocan los equipos que sea necesario ingresar a la corriente. La función del malacate es darle estabilidad a los equipos que se están desplazando con el malacate para que la corriente no logre desplazarlos en cantidades importantes en un sentido horizontal debido al flujo. Con el escandallo y el molinete ya incorporados para la medición, estos equipos se hacen descender hasta que el eje del molinete toque la superficie del agua. Se coloca el contador de profundidad en ceros. Seguidamente se sumergirá el escandallo hasta que toque el lecho del río y se anotará la profundidad registrada en el respectivo contador. El técnico hidromensor debe tener cuidado de observar el momento en el cual la tensión del cable se pierde, que es el momento en el cual el escandallo toca el fondo de la corriente. Es necesario vigilar que el cable de suspensión no pierda tensión para asegurarse que el escandallo efectivamente se encuentre en el lecho del río. Para mejorar la precisión, algunos equipos cuentan con un sensor eléctrico que activa una señal al tocar el fondo del lecho. Este tipo de procedimientos se desarrollan cuando no se cuenta con equipos electrónicos que efectúan mediciones integradas de batimetría y medición de velocidades en la corriente. El principio del funcionamiento del ASP es el sonido, usando el principio de efecto Doppler. Una onda de sonido tiene una frecuencia más alta cuando se acerca que cuando se aleja. De tal forma, el equipo emite múltiples pulsos de sonido y a través de los cambios de frecuencia, cuando son reflejados en las partículas que lleva el agua, se calcula su velocidad. Al mismo tiempo, con la emisión de los pulsos sonoros y su reflejo sobre el lecho del río, que se realiza con frecuencias más bajas, permite a los ASP realizar mediciones de la batimetría de la corriente. De tal forma, con el uso del ADCP se puede conocer si la frecuencia recibida, que en el caso de esta gráfica es FD, es menor a la emitida, que es F sub 0.
En este caso, el objeto se estaría moviendo hacia la fuente de emisión de la señal. Si la frecuencia recibida FD es mayor a la frecuencia emitida por el equipo, el objeto se estaría alejando de la fuente. Y tercero, si la frecuencia emitida FD y la recibida son iguales, el objeto no se estaría moviendo. A partir de estos principios, el equipo obtiene las diferentes componentes de la velocidad para calcular la velocidad de movimiento del río en cada una de las celdas de medición. De acuerdo a las características del equipo, se pueden generar mediciones con mayor o menor resolución, en función de la cantidad de celdas de medición con las que cuenta el equipo. De acuerdo a la profundidad, es importante recordar que las mediciones generan la velocidad en cada una de las celdas que componen la resolución de salida de las mediciones del equipo. Que finalmente es la batimetría es también generada como un producto adicional de los pulsos sonoros que se reflejan contra el lecho del río. Posteriormente, el software que viene incorporado en el equipo hace el cálculo de caudal utilizando para ello el área de la sección y las diferentes velocidades que son medidas en la medida que el equipo se encuentra desplazándose sobre la sección del río que se está monitoreando. Algunos equipos realizan este tipo de cálculos en tiempo real y algunos otros generan la medición al terminar de cruzar la sección. En las gráficas podemos ver un ejemplo de las salidas de los ADSP, donde en la parte de arriba del slide podemos ver una gráfica de la profundidad contra la distancia desde la banca izquierda de la sección. Se puede ver claramente cómo es el comportamiento de las velocidades y de qué forma la velocidad, varía en función de la profundidad de la corriente y al mismo tiempo está variando en función de la distancia desde las bancas que definen la sección transversal que se está monitoreando. Ahora bien, otra medición importante dentro de la hidrotopografía es la medición de las secciones transversales. La generación de secciones transversales es uno de los trabajos básicos de campo en los temas relacionados con la hidrometría. Si se requiere la medición de caudales o estudiar el perfil de una característica específica del cauce, tal como un rápido o un meandro, es necesario contar con la sección transversal de la corriente. La primera etapa consiste en medir el ancho y la profundidad de la sección, lo anterior en función de la magnitud de la corriente que se va a analizar. En función del ancho, serán entonces definidos el número de verticales que deben ser usadas para las respectivas mediciones de ancho y profundidad. Los datos levantados pueden ser entonces dibujados para crear un diagrama a escala de la sección transversal o usado para definir el área transversal de la sección o perímetro mojado de la misma. Elementos fundamentales, los dos, para análisis de los comportamientos hidráulicos. El propósito del levantamiento de las secciones transversales es finalmente hacer seguimiento a la forma como viene comportándose la sección en función de la cantidad de agua que está discurriendo por ella. Es claro indicar que en corrientes que tienen altas pendientes y unos lechos no consolidados, la variación de la sección es alta en función de la torrencialidad que presente la corriente. La determinación del área de la sección se hace de la siguiente forma utilizando la metodología de vadeo que destacamos nuevamente. El vadeo es cuando el técnico hidromensor se incorpora dentro de la sección del río sin compromiso de su seguridad. Por lo general, se recomienda que en las mediciones de vadeo la profundidad de la corriente no supere los 80 o 90 centímetros. Una vez se encuentra determinada la zona donde se va a efectuar la medición, se deben colocar dos estacas, una en cada una de las bancas de la corriente, fijándose que la línea que las une sea perpendicular a la dirección del río para determinar el ancho del mismo. Es muy importante garantizar que la medición que se hace
tenga una total perpendicularidad con el flujo de la corriente. El ancho del cauce se debe dividir en tramos de acuerdo al tramo, de acuerdo a la tabla que está adjunta. Entonces, en función del ancho, se recomienda definir el número de verticales bajo las cuales se debería hacer la medición. Una vez se defina el número de verticales y se defina el abscisado sobre la cuerda que está sobre la corriente, se debe obtener la profundidad al principio y al final de cada tramo, como se muestra en la figura, y obtener la profundidad media y ancho de cada una de las secciones para generar el área por cada tramo medido en la sección transversal. El procedimiento final nos lleva a hacer un cálculo de cada uno de los trapecios o de las áreas parciales que se encuentran definidas en la sección, y el área total de la sección al final será la suma de cada una de esas áreas parciales. Ahora bien, otra de las mediciones importantes en términos de la hidrotopografía es la medición del gradiente hidráulico. Uno de los objetivos principales de la hidrotopografía es realizar mediciones que permitan encontrar los parámetros físicos que gobiernan el flujo en las diferentes condiciones físicas de la corriente. En este caso, la definición de la pendiente del cauce define la forma como el agua fluye en el río, en el tramo en consideración. Es una medida de la forma en que la superficie del agua pierde altura, es decir, es una medición del cambio de altura en relación con la distancia. La determinación del gradiente hidráulico en tramos de ríos para su uso en fórmulas como la fórmula de Manning y la fórmula de Chessie permiten el cálculo de la velocidad del flujo en las corrientes. De acuerdo al gradiente, que es la pendiente en el tramo definido, las corrientes se pueden clasificar. Se define la forma como comporta la sección, la velocidad que puede llevar y las características de los sedimentos en ella. El análisis y estudio de los gradientes y la forma como los mismos cambian a lo largo del río permite caracterizar el comportamiento de la corriente a lo largo de su recorrido en toda la cuenca. En la imagen se incluyen algunos ejemplos de números de rugosidad de Manning, los cuales se encuentran en la página del Geological Service de los Estados Unidos. La dirección se encuentra adjunta en la presentación. Allí se pueden encontrar diferentes ejemplos y memorias de cálculo y muestreos que fueron elaborados para hallar el coeficiente indicado en cada uno de los ejemplos. Ellos pueden servir de indicativo para hacer estimaciones en secciones y corrientes que se encuentran dentro de la jurisdicción de su corporación. A manera de conclusión, podemos definir que con la medición del gradiente y la geometría de la sección es posible hacer el cálculo de la velocidad de la misma y con ello el caudal. Para ello se usa la fórmula de Manning. Se debe consultar, de acuerdo con el tipo del lecho del río, el coeficiente de Manning más adecuado para la sección en particular. El gradiente hidráulico permite hallar la pendiente o cambio de altura de la lámina de agua en una sección determinada para un tramo específico del río. Operativamente hablando, la medición del gradiente se hace con una nivelación longitudinal a la corriente. La nivelación, de la misma forma, es el proceso que permite conocer la forma de la sección transversal en un río en un punto específico. Operativamente se hace con una nivelación transversal a la corriente. Los perfiles transversales deben levantarse en la sección de niveles y no en la sección de aforo, cuando éstas no son coincidentes con el propósito de hacer extrapolaciones, ya sea para niveles bajos o niveles altos. Y con esto terminamos el módulo correspondiente a hidrotopografía. Muchas gracias.